Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente compartiendo un estudio con ustedes después de algunas semanas en las cuales no pudimos realizar ninguna presentación por distintos compromisos. Y en el día de hoy me gustaría que podamos continuar con la serie que en su momento, ya hace 5 años aproximadamente, habíamos comenzado, que se titulaba o que se titula Ágape y Eros. Y me gustaría que entremos un poquito más en profundidad en definir ciertos conceptos y ciertos detalles que apenas habíamos esbozado en el inicio de esa serie. Y al respecto es como que el versículo fundacional o el versículo con el cual nos gustaría comenzar en el día de hoy se encuentra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, que dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay varias cosas que nos gustaría destacar de este versículo, pero quizás el primero es el que nos habla de no solamente cómo es Dios, sino de qué es Dios. Dios nos dice que es amor. No está diciendo que Dios es amoroso o que tiene cualidades o atributos de amor, sino que está definiendo que su misma esencia, la característica propia de su carácter, en su propio ser, Dios es amor. Y ahí se nos dice en este versículo de que aquel que no ama es como consecuencia de qué? De no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y aquí es como que se nos presenta un conocimiento esencial, un conocimiento clave. ¿Por qué? Porque nosotros leemos en las Escrituras que el primer mandamiento es amor a Dios, el segundo mandamiento es amor al prójimo, y el versículo nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, con lo cual la clave para poder tener los mandamientos en nuestros corazones es el de conocer a Dios. Y conocer específicamente qué? Conocer que Él es amor. Y quizás una de las primeras cosas que uno podría preguntarse es este amor de Dios, ¿hasta dónde lo llevó? O esta característica propia del ser de Dios que es amor, ¿qué fue lo que lo llevó a Él a hacer? Y en ese sentido nosotros no podemos dejar de recordar lo que dice Juan 3:16. En Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nosotros vemos que el amor que tiene Dios por la humanidad lo llevó a Él ¿a qué? A enviar a su propio Hijo. Y aquí mismo en este versículo nosotros empezamos a tener delineada la misión de Cristo. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué Cristo es lo que vino a hacer? Y noten ustedes que ahí mismo en Juan 3:16 nos dice que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que crea, para que todo aquel que en Jesús crea, para todo aquel que crea en su Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros vemos que Cristo vino a este mundo ¿para qué? Para que creamos en Él. Y al creer en Él, creamos ¿en quién? En Dios. Como dice en Juan 14, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora Cristo viene a este mundo para que creyendo en Él nosotros podamos creer y conocer al Padre. Cristo vino a este mundo ¿para qué? Para que tengamos vida eterna. ¿Por qué? Porque sin Él no la tenemos. Y sigue diciendo el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Noten ustedes que nos dice que Dios no envió a su Hijo ¿para qué? Para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que ¿para qué lo envió? Lo envió para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo. Y aquí es donde nosotros tenemos definida la misión de Cristo. ¿La misión de Cristo cuál es? La de salvar al mundo, la de dar vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y nosotros leemos en Mateo capítulo 18, versículo 11, en esta línea, que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
Esa es la misión de Cristo. Para eso Cristo vino al mundo. Y para eso Dios, que es amor, lo envió al mundo. ¿Para qué? No para condenar, sino para qué? Para salvar lo que se había perdido. Y nosotros vemos una definición quizás más específica, más granular, respecto de la misión de Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, que dice de la siguiente manera: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y aquí nosotros tenemos en las palabras de Jesús mismo, citando a Isaías, que nos dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él con un propósito, con una misión. ¿Cuál era su propósito y cuál era su misión? El dar buenas nuevas, el dar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres, a aquellos que están necesitados, a los pobres de espíritu. Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para sanar a los que están dolidos del corazón, para aquellos que están angustiados del corazón, para aquellos que están quebrantados de corazón. Dios envió a su Hijo ¿para qué? Para pregonar libertad a los cautivos, para dar libertad a aquellos que somos cautivos del pecado. Cristo vino a este mundo para darle vista a los ciegos, para todos aquellos que no podamos ver o que no estamos en condición de ver, podamos conocer realmente cuál es nuestra condición y al mismo tiempo podamos ver la belleza de nuestro Padre Celestial, podamos ver la belleza de su reino. Cristo vino a este mundo para poner en libertad a los oprimidos. Y así nosotros vemos que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para salvarlo, para liberarlo, para curarlo, para sanarlo, para que todos aquellos que lo reciban y crean en Él sean libres, sean salvos, sean sanados, sean curados. ¿Y qué es lo que ellos necesitaban conocer? Ellos necesitaban conocer, en línea con el versículo que leímos al principio, ellos necesitaban conocer a quién, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque estaban en una condición en la cual no amaban. Ellos no amaban, el mundo, el hombre, no ama. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y esto es lo que Cristo vino a revelar. Nosotros vemos que esta necesidad acuciante de conocer a Dios se manifiesta en el desconocimiento que el pueblo de Dios, supuestamente aquellos que tenían gran luz y que eran los enviados y los mensajeros de Dios, el gran desconocimiento que ellos tenían respecto de Dios. Nosotros lo vemos a esto evidenciado en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 10, que dice, hablando de Cristo: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo vino con la misión de salvar, de curar y de sanar. Y el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque el mundo no conocía a Dios. El mundo no conocía a Dios, por tanto no reconoció a Cristo en su venida. Y esto nos habla del terrible desconocimiento que embargaba y embarga al pueblo de Dios y al mundo. Y nosotros, hablando ahora del mundo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, leemos lo siguiente: y no solamente del mundo, sino que también del profeso pueblo de Dios. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los príncipes de este mundo hubiesen conocido la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que hubiesen hecho? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí nosotros vemos que el mundo desconoce a Dios. Y el mundo, al desconocer a Dios, desconoció al enviado de Dios, desconoció a Cristo, no le conoció. Y aquí nosotros vemos la gran necesidad que tiene este mundo, ¿no es cierto? La de conocer a Dios. El que no ama, no conoce a Dios,
porque Dios es amor. Y el mundo entero, cuando vino alguien que amaba al prójimo y que amaba a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Lo crucificó. Y en ese acto, ¿qué es lo que revela? Revela que desconoce a Dios, revela que no ama, revela que no guarda la ley de Dios en sus mandamientos y que no conoce a Dios y de que Dios es amor. Y así nosotros tenemos que en Juan capítulo 1 versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a este mundo a salvarlo. Cristo vino a este mundo a dar vida eterna. Cristo vino a este mundo a sanar, a curar, a libertar. Y también a qué? A dar a conocer el carácter del Padre. Es más, me gustaría sugerirles que haciendo todo eso que habíamos dicho antes, de dar vida, de curar, de sanar, de libertar, haciendo y viviendo eso, Él estaba dando a conocer el carácter del Padre. Este es el conocimiento que el mundo necesitaba y necesita tener. ¿Por qué? Porque el mundo, al no conocer a Dios y al no conocer que Dios es amor, no puede amar al prójimo, no ama al prójimo, no ama a Dios. Y nosotros leemos en consonancia con eso en Mateo capítulo 4, 16, que nos dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El mundo entero estaba en oscuridad respecto de qué? Del conocimiento de Dios, del conocimiento de que Dios es amor. Y cuando Cristo vino, luz les brilló, luz les vino a donde ellos estaban. Y nosotros leemos en Juan 1.4 que, hablando de Cristo, se nos dice que en Él estaba la vida de Cristo, era la luz de los hombres. Así nosotros vemos que la luz que el hombre necesitaba, la claridad, la visión que el hombre necesitaba y necesita, es una claridad y visión respecto del conocimiento de Dios, del cómo es Dios. En este sentido, no podemos dejar de desconocer y de ignorar que el pueblo de Israel eh, adoraba al Dios verdadero. Y eso lo tenemos confirmado en Juan capítulo 4. Las salvaciones de los judíos. Nosotros adoramos lo que conocemos, le dice Jesús a la mujer samaritana. Pero el conocimiento del Dios verdadero en lo que se refiere a sus obras, en lo que se refiere a su identidad, no es suficiente. Hacía falta y era necesario un conocimiento de qué, de su carácter, de qué es lo que Él quería hacer y quiere hacer por la humanidad y con la humanidad. Y esto es lo que Cristo vino a manifestar. Lo que el pueblo de Israel y lo que la humanidad necesita y necesitaba es un conocimiento del carácter de Dios, es el conocer de que Dios es amor. Y esto lo vimos manifestado, lo vimos reflejado en forma completa recién cuando Cristo vino aquí a la tierra. Sí, fue manifestado por su Espíritu y por su palabra en el Antiguo Testamento, pero quedó claramente visible en la vida y en la persona de Cristo, que vino a ser luz para este mundo. Y nosotros vemos que ese fue el propósito con el cual Cristo vino a este mundo. Ese fue el único, completo, total propósito de Cristo a esta tierra. El de venir y reflejar y darnos el carácter del Padre. ¿Y el Padre qué es lo que quiere? El Padre quiere dar vida eterna. El Padre quiere salvar. El Padre quiere sanar. El Padre quiere curar. Cristo vino para que tengamos vida eterna y la tengamos en abundancia. Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿y hasta qué punto Cristo encarnó y tuvo esta como su misión aquí en la tierra? Y podemos leer varios versículos que nos hablan al respecto. En Juan capítulo 4, versículo 34 nos dice que Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo que a Cristo lo mantenía con vida y le daba energía, ¿qué era? Era hacer la voluntad del que le envió, hacer la voluntad del Padre y acabar la obra que el Padre le dio.
Al respecto leemos en el capítulo 5, versículo 30, que dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que aquí nosotros vemos que Cristo no hacía nada por sí mismo, sino que lo que él únicamente buscaba hacer era la voluntad del Padre. Y leemos en el capítulo 6, versículo 38, que dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así vemos que Cristo vivió, respiró y se dedicó única y exclusivamente a hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de su Padre. ¿Y esta voluntad en qué consistía? En ser luz a un mundo de oscuridad. ¿Esto en qué consistía? En dar vida, en sanar, en curar, en libertar, en consolar los corazones oprimidos. Esta es la misión de Cristo que refleja al Padre. Esta es la misión de Cristo que da a conocer el carácter de Dios y que el pueblo de Israel y el mundo desconoce y que tanto necesita conocer. Y nosotros leemos de Cristo mismo, ¿no? En Salmos capítulo 40, versículo 6, y como introductorio a su encarnación, que dice: Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que Cristo, anunciando su encarnación, ¿qué es lo que dice? Que hacer la voluntad de su Padre le ha agradado. Es su delicia hacer, vivir la voluntad del Padre. ¿Y esa voluntad del Padre en qué consiste? En salvar, en ser luz, en vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Y esto que implicaba en términos prácticos en la vida de Cristo, de que la ley de Dios estaba guardada en su corazón. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a su Padre, amor a la humanidad. Y es con ese espíritu que Cristo se encarna y viene a salvar a la humanidad. Y nosotros vemos que Cristo estaba tan determinado en este propósito que lo lleva hasta dónde. Noten ustedes que en Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros vemos que este propósito de Cristo, de hacer la voluntad del Padre, este propósito de salvar a la humanidad, este propósito de curar, de sanar, de liberar, de no condenar a la humanidad, lo lleva a humillarse, una humillación que implica dejar de el trono del universo, dejar de ser el rey del universo, encarnarse como hombre, y la humillación no termina ahí, sino que toma la forma de siervo y en su obediencia, en su amor por el Padre y en su amor por la humanidad, él es obediente hasta qué, hasta la muerte de cruz. Obediente, pero no porque lo tenía que hacer, sino que obediente porque la ley de Dios estaba en su corazón. Por amor a su Padre y por amor al prójimo, él caminó el camino establecido, el camino de curar, de sanar, de ser luz. ¿Hasta qué punto? Hasta que eso lo llevó a la muerte. ¿Por qué? Como habíamos leído, porque el mundo desconocía el carácter de Dios, porque el mundo desconocía la sabiduría de Dios. Si no, jamás lo habrían crucificado. Y nosotros leemos esta angustia que Cristo sufre junto antes de la cruz. En Mateo capítulo 26, versículo 39, nosotros leemos ahí que Jesús estaba en el Getsemaní y dice que yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Cristo, en su terrible angustia, postrado, le ruega al Padre que se haga su voluntad, que se haga la voluntad del Padre. Él ve la copa que tiene que tomar delante de él, la copa del rechazo, la copa de la crucifixión, pero por sobre eso, ¿la copa de qué? De cargar sobre sí la culpa de la culpa de la humanidad, la culpa del pecado de toda la humanidad.
que desprecia y rechaza el conocimiento del amor de Dios. Y esto, llevar esa culpa, conmovía el corazón de Cristo. Y esto es lo más maravilloso de todo, de que el amor de Cristo por su Padre y el amor de Cristo por cada uno de nosotros lo llevó ¿a qué? A tomar esa copa y beberla hasta sus últimos tragos. El tomar la cruz e ir hasta la muerte. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos obtener salvación. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos de esa forma conocer el corazón de Dios. Esa decisión que Cristo tomó de estar dispuesto a dar su vida eterna, su vida divina y su vida humana, para que nosotros podamos ser salvos, es un reflejo de lo que hay en el corazón de Dios. Es un reflejo del pensamiento y de la intención del Padre. Y nosotros leemos esta angustia que Cristo sufrió en Hebreos capítulo 5, versículo 7, que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Noten ustedes que Cristo estuvo al riesgo mismo de ¿qué? De quedar bajo el dominio de la muerte. Sin embargo, Él encomendó su vida, Él encomendó su obra en las manos de su Padre. Y así nos da un ejemplo, ¿no es cierto? Porque dice que así Él viene a ser un misericordioso sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y en ese sentido es como que tenemos que volver a repetir el concepto que mencionamos recientemente, ¿no? Lo encontramos en Juan 5:19 que dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y esa negación de sí mismo que Cristo hizo en la cruz, estando dispuesto a tomar esa copa amarga, es lo que Cristo vio que el Padre hacía. Es lo que Cristo ve que el Padre hace por la humanidad. Y eso lo vemos en forma práctica y concreta ¿en qué? En que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a perder a su Hijo. Y es en contemplar esa negación propia que Cristo sigue y hace la voluntad de su Padre. Y así se nos refleja, se nos muestra, se nos ilumina en nuestro camino el amor de Dios. Se nos muestra y se nos da a conocer que Dios es amor. Y no podemos dejar de leer Juan capítulo 8, versículo 28, que dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cristo está diciendo que únicamente cuando nosotros comprendamos y veamos a Cristo crucificado, a Cristo levantado, a Cristo ensalzado, cuando lo veamos a Él levantado, cuando comprendamos lo que realmente sucedió en la cruz, ahí conoceremos que Él es y que lo que Él hace es de acuerdo a qué, a lo que le enseñó el Padre. Y lo interesante de todo esto, que muchas veces se nos escapa de la visión, es de que Cristo, lo mencionamos recién, estaba revelando la vida de Dios, estaba revelando y manifestando cómo es Dios. ¿Por qué? Porque lo venimos leyendo, que Cristo hace la voluntad del Padre, Cristo hace lo que el Padre le enseñó, Cristo hace así como ve del Padre. Entonces, todo lo que nosotros vemos en la vida de Cristo es una manifestación perfecta, completa y acabada ¿de qué? De cómo es la vida de Dios. Y esto nosotros lo podemos ver claramente declarado en Juan capítulo 14, versículo 8, que dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué lindo. La vida de Cristo reflejaba perfectamente la vida del Padre, al punto que ver a Cristo es ver al Padre. Exactamente ambos tienen el mismo carácter. ¿Por qué? Porque Cristo hizo completamente la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón la ley de Dios. Y nosotros leemos en 1 de Timoteo capítulo 3, 16, que dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La vida de Dios se reveló en la carne de Jesucristo. La vida de Dios se manifestó en la humanidad vivida aquí en la tierra en la persona de Jesús. Viendo a Jesús, nosotros vemos a Dios. Y conociendo a Jesús, conocemos a Dios. Y nosotros ahí podemos entrar un poquito más en detalle qué fue lo que Cristo dio a conocer y manifestó, ¿no? Lo venimos desarrollando, pero noten ustedes cómo el siguiente versículo nos amplía este concepto. En Juan capítulo 17, versículo 6, nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y después el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que lo que Cristo le dio a los discípulos, lo que Cristo dio en su ministerio, ¿qué fue? La manifestación del nombre del Padre, la manifestación del nombre de Dios. Y el nombre es el carácter de Dios. El nombre son las características, los atributos de la personalidad de Dios. No solamente eso, sino que Cristo le dio a sus discípulos las palabras de Dios, les compartió las palabras de Dios. Y no solamente eso, sino que Cristo le dio a sus discípulos la gloria de Dios. ¿Y la gloria de Dios en qué consiste? Nosotros tenemos en Éxodo capítulo 33 la descripción de que la gloria de Dios consiste en su benignidad, en su misericordia y en la proclamación de su nombre, de que Dios es bueno. Esto fue lo que Jesús le vino a manifestar al mundo. Esto es lo que Cristo vino a declarar al mundo. Y así nosotros volvemos o vamos a Juan capítulo 17, versículo 3, es en este contexto de los versículos que leímos recién, donde Jesús nos declara y nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué es necesario conocer a Jesucristo? Porque mirando a Cristo es como conocemos a Dios. Este conocimiento es fundamental. ¿Hasta qué punto? Es la vida eterna. ¿Qué conocimiento especial? El conocimiento en particular del cual se hizo manifestación al principio de este tema. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El conocimiento que va más allá de una cuestión numérica. El conocimiento que hace referencia a qué? Al carácter de Dios. El conocimiento que lo muestra, lo declara, lo manifiesta como qué? Como un Dios de amor. Y ese fue el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Esa fue la misión de Cristo aquí en la tierra. ¿La de qué? De dar a conocer a Dios. La de manifestar el carácter de Dios. Dar a conocer y revelar el amor de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo, mirando a Cristo, conozca el amor de Dios. Para que el mundo, mirando a Cristo, conozca a Dios. Para que el mundo, contemplando y mirando la vida de Cristo, pueda conocer y tomar conciencia de la vida de Dios y de lo que hay en el corazón de Dios. El más profundo anhelo del corazón de Dios, ¿cuál es? Es el de salvar, es el de curar, es el de vendar las heridas, es el de darnos vida eterna. Y eso nos reveló en la vida de Jesús. Y en esta presentación y en las próximas, en esta serie, queremos entrar un poquito más en detalle
en lo que implica la revelación esta que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. ¿Qué es lo que significa que Dios sea ágape, de que Dios sea amor o de que Dios es amor? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? Lo que vamos a tratar de hacer es de llenar de significado esta palabra amor, de explicarlo en base a lo que el resto de las escrituras dicen y de esa forma, basados en la vida de Cristo y lo que las escrituras dicen, llegar a conocer el amor de Dios, llegar a conocer a Dios. Los invito a que me acompañen en esta travesía, en esta aventura de conocer a Dios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.